Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con las consultas académicas. Voy a estar publicando la diapositiva para trabajar pregunta por pregunta, ¿ya? Mientras tanto, los chicos seguramente se van a ir añadiendo. A ver, vamos a ver cuántas personas están conectadas aquí. Bueno, estamos el tutor y yo. Hay otra persona más, me parece. A ver. Pues ahora disculpe, así no hay alumnos, recuerde que la clase es grabada, ¿no? Ya está bien. Ya, ya, bueno, vamos a continuar. Ya. Voy a compartir el material que se está trabajando esta sesión, justamente para borrar las preguntas, ¿no? Y explicar el solucionario, que es lo que se trabaja aquí en consultas académicas. Un momento, por favor. Estamos en la semana 2, estamos desarrollando semana 2 y nos encontramos en el tema realidad lingüística del Perú y el origen del español. Realidad lingüística del Perú y el origen del español, ¿ya? Ustedes saben que en consultas académicas, mientras se van desarrollando las preguntas, esto se está, ¿no? Voy a iniciar con la explicación. Entonces vamos a encontrar el archivo, voy a compartir para que todos puedan acceder al material, ¿no? Y vean la justificación de las respuestas. Mientras carga, vamos subiendo aquí. Muy bien, el programa en mi PC. Y aquí vemos material de la semana 2. Ya está listo. Y a continuación van a aparecer las preguntas. Empezamos entonces, les decía que es realidad lingüística del Perú y el origen del español, la lengua pues oficial de nuestro país, ¿no? Empezamos a compartir entonces la primera pregunta del material. Esa primera pregunta ya está frente a ustedes. Vamos a configurar la vista para que concentrarnos en el contenido, ¿ya? Me voy a concentrar en el contenido. Muy bien. Empezamos entonces con la pregunta 1, puesto que eso es lo que corresponde. Muy bien, para iniciar la respuesta pues a la pregunta 1, estoy mostrando a continuación un organizador, es una línea del tiempo, y en esta línea del tiempo se puede apreciar las culturas, o se pueden apreciar las culturas que en el país, ¿no? Las principales culturas que en el país se han desarrollado, tanto en la costa como en la sierra. También sabemos que se han desarrollado culturas en la Amazonía peruana, pero no se tienen muchos datos, ¿no? Debido a las condiciones climáticas, pero sí lo que queda hasta la actualidad son sus manifestaciones culturales, ¿no? Y por ahí lo que está escrito en las crónicas, ¿no? También hay restos arqueológicos que están cubiertos por la Amazonía, ¿no? Muy bien, tenemos por ejemplo aquí qué culturas. Estamos viendo pues, por ejemplo, Paiján, ¿no es así? Estamos viendo culturas como Nazca, Mochica, Wari, Chavín, ¿sí? Kotosh. Esto simplemente, ¿cuál es el objetivo de mostrar este cuadro, esta línea de tiempo, este organizador? La idea es que ya a ustedes en su material, el docente les ha explicado que cada cultura tiene también su idioma. Cada cultura, cada etnia tiene un idioma. En el país
antes de la llegada de los españoles existían múltiples diversidad de lenguas, así como en Brasil, así como en México, así como en Colombia. Y aquí lo que ustedes tienen solo son las culturas más representativas. En Lima ha habido, ¿no? Han habido etnias, en la costa norte ha habido etnias, en la Amazonía también. Y se muestra, pues, aquí en este organizador se muestran, pues, desde 1200 antes de Cristo, pero sabemos que desde antes, pues, ¿no? El país, determinadas zonas han sido habitadas, ¿no? Tenemos restos arqueológicos en Lima, tenemos en Garagay, tenemos en Mangomarca, restos arqueológicos, tenemos también en Puruchuco, ¿no es así? Hay restos arqueológicos, o sea, en la costa, en este caso en Lima, se hablaba, había otras culturas y también cada cultura tenía su manifestación lingüística. Fíjense en este otro organizador, tenemos pues una clasificación de las lenguas pues que se hablaban en el país, y estos son los datos actuales, ¿no? Que nos dicen pues que en nuestro país nos recrean la diversidad lingüística de nuestro país. Lenguas andinas, lenguas amazónicas y lenguas no amerindias, quiere decir lenguas que no son originarias, no son propias de lo que es el territorio peruano, no son propias de América, pero que se hablan en la actualidad y bueno, algunas de esas lenguas pues tienen, ¿no? Después del español, tienen cantidad de hablantes en diferentes partes del mundo, ¿ya? La presencia de cada una de estas lenguas tiene su historia, ¿no es así? Tiene su explicación en la historia. Por ejemplo, la llegada de los chinos, para las lenguas no amerindias, la llegada de los chinos, justamente ese incremento de población data pues, ¿no? De una época posterior al gobierno de Castilla, después de la manumisión de la esclavitud, ¿no? Entonces, recuerden que los africanos fueron traídos acá a esta nación, ¿no es cierto?, para realizar actividades sin paga, ¿no? Estos fueron reemplazados después de la ley esta de Castilla, reemplazados por chinos. Los chinos vinieron al Perú, aparentemente con un sueldo, ¿no? Pero igual eran explotados, ¿no? Han sufrido bastante, la comunidad china ha sufrido bastante también, no tan solo en el Perú, sino en diferentes países, ¿ya? Bueno, tienen aquí ustedes datos sobre las lenguas andinas del país, ¿no? El quechua y el aymara, datos, por ejemplo, de si se habla en el Perú, eh, ¿no? En territorios del Perú, ¿no? Ejemplos de territorios del Perú en los que se habla el quechua, en la Amazonía también se habla el quechua, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil, se habla quechua, aymara se habla al sur de Perú, ¿no es así? Principalmente en lo que sería pues Puno, eh, también otra lengua Aru, ¿no es así? Otra lengua Aru es hablada en la sierra del Perú, de Lima, en la sierra de Lima, al sur, ¿no es cierto?, en Yauyos, y hay otra que se habla también en Yauyos, ¿no? O sea, en Yauyos coexisten Jacaruy y Cauqui. Claro, la población se limita a esos territorios, ¿no? A esos espacios. Y no en toda la zona, sino en algunos distritos, ¿ya? Se aprecia también que hay 43 lenguas amazónicas, nativas amazónicas, agrupadas en 17 familias lingüísticas. Bueno, con todo esto vamos a responder la pregunta 1, que justamente estamos generando el contexto para que esta primera pregunta sea contestada. Ya saben que si tienen alguna consulta, escriben por el chat, ¿ya? O levantan la mano. Levantan la mano. Ahorita no veo manos levantadas, igual. Entonces continuamos con la pregunta 1. Entonces la pregunta 1 dice, teniendo en cuenta que en el Perú coexisten diversas clases de lenguas, amerindias y no amerindias, se lo considera, el país es considerado como una zona, un territorio multilingüe y pluricultural. Por eso les mostré la línea del tiempo, esa gráfica sobre las culturas, ¿no? Desde más de 1000 años antes de Cristo.
Y les mencionaba que esas culturas no eran las únicas, ¿no? Esas son las más representativas. Bueno, nos dice que nuestro país es plurilingüe y multicultural, debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas. Eso es cierto, y en la actualidad también se puede apreciar. Los hablantes, por ejemplo, de Cusco, sobre todo las de habitantes del mismo centro, además del castellano y del quechua, también hablan inglés, la mayoría, ¿no? Habla inglés, ¿no? Por la cuestión económica, la cuestión del intercambio, ¿no? Intercambio comercial, ¿ya? Por el turismo también. Bueno, entonces aquí hay que leer los siguientes enunciados y hay que marcar la alternativa correcta según corresponda. Es decir, tenemos que determinar si estos enunciados son verdaderos o son falsos. Entonces, ¿perdón? ¿Alguien hablaba por ahí? Pueden levantar la mano o escribir, no hay problema, ¿ya? Por el chat. Escriben por el chat para que yo pueda darle su respuesta. Muy bien, seguimos entonces. Antes de la llegada de los españoles se habla solo quechua, o se hablaba, perdón, solo quechua. Eso es, en concordancia con las dos diapositivas antes proyectadas, eso es cierto, perdón. Se hablaba quechua, sí, pero no exclusivamente quechua, ¿no? Entonces esto de aquí es cierto a medias, ¿no? Entonces aquí esto es falso. Además de quechua se hablaban otras lenguas, pues. Y quechua no era la única lengua perdón, andina, ¿no? Amerindia andina. El castellano es el único idioma hablado en el territorio peruano. Idioma. ¿Recuerdan ustedes la clase 1? En la clase 1 han trabajado con su profesor lo siguiente, que idioma es una lengua. Idioma es una lengua que es reconocida por el Estado. Es decir, idioma es una lengua que goza de un carácter legal, decretado por un gobierno, por un Estado. ¿Ya? Entonces, ¿el castellano es el único idioma hablado en el territorio peruano? No. Sabemos también, por la información proporcionada en la sesión 1, la clase 1, que según la Constitución peruana, el español y las otras lenguas nativas, son idiomas, o sea, tienen el reconocimiento legal. Ah, ya. Muy bien, terminando la 1 y me voy a la 11, ¿ya? Como empecé en la 1, para explicarte la 11. Ya, muy bien. De ahí la 11, perfecto, voy a anotar. Entonces lo que les decía es que el castellano no es el único idioma, porque las demás lenguas amerindias también tienen el carácter de idioma, pero con la restricción siguiente, que son idiomas donde donde predominen sus hablantes. Por lo tanto, ¿es el único idioma? No, no es el único idioma. Eso es falso. Tercera, solamente hay 2 familias lingüísticas amerindias andinas. Bueno, en la actualidad solamente hay 2 familias lingüísticas amerindias andinas. Las demás, las 17 restantes, son amazónicas. O sea, eso sería verdadero. ¿Ya? Última, la población peruana en su mayoría es, bueno, sabemos ya por los datos actuales que la mayoría de los ciudadanos peruanos sabe leer y escribir, ¿ya? No sabemos el nivel de profundidad con respecto a la lectura y la escritura, pero sabe leer y escribir. Entonces, la mayoría de la población peruana es no ágrafa. La población peruana es no ágrafa. Ahora, en cuanto a monolingüe, en el Perú hay monolingües, hay bilingües. Ahora, la mayoría, ¿cuáles son? Son los monolingües. La mayoría de la población peruana son monolingües en el castellano, pues, ¿no? Son monolingües en castellano y la gran mayoría están alfabetizados. Si están alfabetizados significa que son no ágrafos, ¿no? Son ciudadanos monolingües en castellano, no ágrafos. Entonces, ¿aquí qué dice? La población peruana en su mayoría es monolingüe. Ágrafa, no, es no ágrafo. Eso sería falso. Claro, ágrafa es sin escritura. Ya. Entonces la única verdadera sería la 3. A ver, vamos a ver. Si la única verdadera es la 3 quiere decir que 1, 2 y 4 son falsas, la respuesta es, ahí está, la C. Ya.
Muy bien. Ya, ¿cuál no entendiste bien? Ah, lo que pasa es que ágrafo, a ver, lo que pasa es que ágrafo significa que no, ágrafo es analfabeta. Ágrafo es que no ha desarrollado escritura, ¿ya? Entonces, si no ha desarrollado escritura, decimos que la mayoría de la población peruana es monolingüe en español, no ágrafa. ¿Qué significa no ágrafa? Que sí sabe leer y escribir. Ahora, el nivel de comprensión, el nivel de escritura que manejan, sí, no podemos decir que todos leen y escriben también, ¿no? Pero leen y escriben. Por eso es que esta afirmación 4 es falsa. Muy bien, de la 1 nos pasamos a la 11 porque en prioridad eso fue ¿no? El compañero, el estudiante me pidió la 11, ¿ya? Ya, ahora vamos a la 11. Buenas tardes. La 11 es la penúltima pregunta, porque seguramente él tiene dudas solamente en la 11. Vamos a la 11. En la pregunta 11 nos dicen lo siguiente. Ya. En la 11 nos dicen lo siguiente, que el español hablado en el Perú presenta particularidades que lo diferencian de las otras variedades dialectales. Sí, eso es cierto. Tomando en cuenta lo mencionado, marque la alternativa que no corresponde con las particularidades que presenta esta variación del español. Ustedes saben que el castellano hablado en el Perú tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque ese castellano se encontró con otras lenguas que se hablaban en el país, tanto en la costa como en la sierra y como en la selva. Además de esa variante regional, el castellano que llegó al Perú es un castellano del sur, o sea, de Andalucía. Ese castellano del sur de Andalucía era diferente ¿no? del castellano hablado en otros territorios de España. Ahora, el castellano que llegó al Perú se encontró con lenguas, ¿no es cierto? Lenguas de las diferentes regiones del país. Y también sabemos que una lengua cuando se habla, los grupos sociales son estratificados, ¿no? O sea, hay grupos sociales que se dividen por la condición económica, por la condición académica, se dividen por la edad. Entonces son diferentes factores sociales que hacen que los grupos se dividan y cada grupo también crea sus propios códigos, ¿no? Las características generales del castellano que sale en Perú son las siguientes. A ver, estamos en la pregunta 11. Un momentito, por favor. Ya está. Son las siguientes. Si ustedes pueden visualizar ahí el material, un rasgo muy característico del castellano peruano es el siguiente, que las consonantes en final de sílaba se suelen debilitar. Las consonantes en final de sílaba se debilitan. ¿Cómo es eso, profesora? Consonantes como la S, ¿no? Es una consonante fricativa, la S. La S en posición final de sílaba, final de palabra, se debilita. Entonces, pescado da origen a pescado, ¿no? La D, la consonante D, que es oclusiva dental, también se debilita. Entonces, entre vocales, ciertas consonantes, las sonoras se debilitan. Entonces, pescado, la D se debilita, se convierte en pescado, ¿no? Se pierde, se elide, se omite, ¿ya? También sabemos que el castellano de Andalucía ya vino pues con el yeísmo, ¿no? En gallina, pollo, zapallo, la consonante que se percibe articulatoriamente es una consonante en la península ibérica, es una consonante lateral palatal. Pero ese castellano de Andalucía trajo el fenómeno del yeísmo. Quiere decir que no hay diferencia entre la doble L, la pronunciación, y la Y. Por lo tanto, gallina se pronunciaba y se pronuncia con una consonante fricativa.
para la tal sonora. Gallina se convierte en gallina. 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 Para los argentinos, para el castellano de Argentina, esa consonante se convierte en una... Se convierte en una... ¿Cómo podríamos decir? Una fricativa, ¿no? Una fricativa para la tal. En vez de pollo o pollo es pollo, caballo, gallina, ¿ya? Entonces en el castellano peruano no hay yeísmo. Otro rasgo de castellano peruano es que ese sonido interdental de los españoles, ¿no? La Z, ¿no? Cuando pronuncian zapato, zapatilla, o también cisne, ¿no? O cebra, ese sonido interdental que se pronuncia con la lengua que sale, ¿no? Entre los dientes, con el airecito también que se expulsa de manera continua, ese sonido no se pronuncia en el castellano peruano, ¿ya? Nosotros somos cesiantes y también somos yeístas, ¿ya? También hay ciertas características, debido a que el castellano encontró bastante influencia del repertorio fonológico del quechua, y sabemos que el quechua se expandió no tan solo en Perú, ¿no? sino que en otros territorios de Sudamérica, territorios que eran comprendidos por el Imperio Incaico. Entonces la cuestión es esta, que las vocales en el quechua, dependiendo de qué quechua sea, las vocales oscilan entre 5 y 3 vocales, y se suele confundir la I con la E y la O con la U. ¿Ya? Esa es una característica del castellano peruano. ¿Ya? Otro rasgo es que en nuestro castellano peruano solemos añadirle artículos a los nombres de personas, ¿no? La María, el Juan, el Pedro. O sea, en el habla coloquial, ¿no? Se antepone el artículo ante los nombres de personas, nombres propios, nombre de pila. También hay un problema del... A ver, aquí... El leísmo también, ¿no? Leísmo y también laísmo, ¿no? Leísmo, laísmo, loísmo. ¿Qué significa? Que utilizamos le en contextos donde no corresponde, ese es leísmo. Usamos la en contextos donde no corresponde, ese es laísmo. Utilizamos lo en contextos donde no corresponde, ese es loísmo. Por ejemplo, si nos referimos a cuaderno, ¿ya? Si nos referimos a cuaderno, cuaderno es masculino. Entonces, si queremos decir, guarda mi cuaderno, ¿no? O me guardas mi cuaderno, ¿no es así? En el habla coloquial, las personas que hacen, cuando duplican el objeto directo, suelen decir, me la guardas, podría ser, ¿no? Me la guardas mi cuaderno. Problema de concordancia, ¿no? Laísmo. Si es libreta, algunos te dicen, me lo guardas mi libreta. Libreta es femenino, pero no dicen me la guardas, sino me lo guardas, o sea, loísmo, uso de lo donde no corresponde. Son ciertos rasgos del castellano peruano. Antes de responder a esta pregunta, por ahí, a ver, ahí hicieron un comentario en relación. Dice, ¿alguien preguntó? Sí, estamos en la pregunta 11. Profesora, la respuesta es la A. A ver, vamos a ver, la A. Espérense un momentito. A ver, leemos la opción A. ¿Solo presentan préstamos del quechua? ¿Qué dicen ustedes? Me piden que no corresponda ya. Por si acaso, aquí me piden la alternativa que no corresponde. Que no corresponde con las características del castellano peruano. El castellano peruano, solo, en este castellano peruano no solamente hay préstamos del quechua, no es cierto. ¿Sí o no, Yadira? En nuestro castellano peruano hay influencia del quechua, del aymara, de las lenguas amazónicas, hay influencia también del latín, hay influencia de los italianismos, de los helenismos, tiene préstamos de diferentes procedencias lingüísticas, ¿ya? Entonces es correcto. A ver, perdón. ¿Solo se presentan préstamos del quechua? No, eso es falso. El yeísmo está extendido en todo el Perú, el yeísmo, excepto en la zona andina, por si acaso. En la zona andina no hay yeísmo, ahí sí puedes escuchar gallina, pollo, ¿ya? Entonces, está extendido en todo el Perú, eso de ahí, eso es
falso. Pienso que aquí lo que estamos marcando es la correcta. A ver, solo se presentan préstamos en el quechua, eso es falso. ¿Es así? Es falso. El yeísmo está extendido en todo el Perú, en zona andina se pronuncia la doble L. ¿Ya? Hay abundancia de diminutivos y aumentativos, eso sí es correcto. Sí es correcto, abundancia de aumentativos y diminutivos. Existe alternancia entre la E, entre la E y la I, entre la O y la U, eso es, ¿verdad? Verdadero. Se pronuncia el fonema fricativo interrental, eso de ahí es. Fricativo interrental, zapato, no, eso no se pronuncia, eso es falso. Entonces la secuencia de verdad falsedad es, a ver, esto es para marcar verdadero o falso. Un momentito ya, por favor, déjenme ver ahí la 11. Me preguntaron la 11. Un ratito, no se vayan a... Quiero ver aquí. Vamos a ver. De repente he omitido algo. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo está eso. Aquí está. Semana 11. Y ahora sí, vamos a ver la pregunta 11. Ya. En el Perú se presentan diversas características, sin embargo, no empleamos, al igual que toda América del Sur, y al igual que toda América y el sur de España, la pronunciación del fonema interrental. Entonces, cuando me dice, marca la alternativa que no corresponde con las particularidades de la variación del español del castellano peruano, las que no corresponden, ¿cuál no corresponde? O sea, todas deben corresponder, una no debe corresponder. Aquí tengo por opción aquel enunciado que habla sobre las interdentales. Un momentito acá. Las interdentales. Un momento. Ajá. La clave que me dan en el solucionario es la E. Ojito. Caramba. Ya está. La clave que está en el solucionario es la E. Ahora, sabemos que la A es falsa, ¿no es así? La A es falsa en el sentido de que solo se presentan préstamos de quechua, no es cierto eso. El yeísmo está extendido en todo el Perú, sí, pero sabemos que en la zona andina, en el Ande, se mantiene la doble L, por si acaso. ¿Hay abundancia de diminutivos y aumentativos? Sí, eso es cierto. Existe alternancia entre la E y la I, la O y la U, eso es correcto. Entonces, por si acaso aquí en el solucionario me están marcando la E como respuesta, pero ustedes saben que la A y la B tampoco se corresponde del todo, ¿ya? Claro, interrentales, sí. Se refiere a las interrentales. A la única interrental en el alfabeto castellano es la Z, ¿no? Que se pronuncia con la lengua entre los dientes. En el castellano peruano, las particularidades del español del Perú es que no tenemos la Z como pronunciación, ¿no? Decimos zapato, zapatilla, cisne, cebra, eso. Claro, en la 11 se marca la E de elefante, pero sabemos que también, o sea, las que no se corresponden, claro, las que no se corresponden, además de la E, son la A y la B. Por lo tanto, en la 11 serían estas las respuestas. A, E, las que no se corresponden, ¿no? A, E y la B, A, B y E. A, B y E. ¿Ya? Esas no se corresponden, por si acaso. Ya. Ya, cuando ustedes se encuentren en zona andina, supongamos Cusco, supongamos Junín,
¿ya? En zona andina, zona donde hay presencia, ¿sí? Presencia marcada del castellano andino, o zona de contacto castellano quechua, esos hablantes, la gramática del quechua influye bastante, de tal manera que el sonido, la doble L, se pronuncia. ¿Por qué? Porque en el quechua tienen ese fonema, ya tienen ese fonema y también lo pronuncian. En realidad, en el sistema fonológico del español, el español que se habla en todos los países de habla hispana, no hay doble L, ¿no? O sea, zapallo, gallina, pollo, no hay, ¿ya? No hay. Pero en la pronunciación, en España, en algunos territorios de España, esa doble L se pronuncia. En el castellano que llegó al Perú, esa doble L no se pronuncia, se pronuncia como Y. Nosotros decimos zapallo, gallina, pollo. Pero el castellano que está en zonas donde se habla quechua, sí se escucha en los hablantes, sobre todo. Los hablantes de quechua y castellano sí tienen la doble L. Ellos sí dicen zapallo, gallina, pollo. Ya, por si acaso. Ya, muy bien. El ceseo es de Perú también, ¿no? Decimos pozo, zorro, cebra, con la S. Ese es el ceseo. Ese es un rasgo propio de Perú. Pero no exclusivo, bueno, no, es un rasgo de castellano peruano, ¿no? Muy bien, vamos a alguna otra pregunta aparte de la 1 y la 11. Ya hemos respondido la 1, ya hemos respondido la 11. ¿Alguna otra pregunta, si no, para poder continuar con el orden establecido? Entonces me paso a la 2, ¿ya? Me voy a pasar a la pregunta 2. Muy bien. Vamos entonces. Pregunta 2. Tengo que retroceder. Vamos a ver. Pregunta 2. Muy bien, estamos en la pregunta 2. Muy bien, por si acaso ya respondimos las preguntas 1 y 11. Ahora pasamos a la pregunta 2. Solamente recordando cuál es la fuente bibliográfica de estas respuestas, ¿no? De las afirmaciones que sustentan la respuesta en la 1, ¿no? La 1, la clave C de casa, por si acaso, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. En la pregunta 2. La pregunta 2 dice así. Los españoles, cuando llegaron al Tahuantinsuyo en 1532, siglo XVI, hallaron un vasto territorio cubierto por áreas dialectales de lenguas que se hablaban mucho antes de que se hicieran presentes, y muchas de ellas están extintas, ¿ven? Ahí están ratificando el hecho de que antes de la llegada de los españoles existían otras lenguas propias del país, ¿ya? Según lo expresado, muy bien, según lo expresado, ubique la serie en la que aparecen solo nombres de lenguas amerindias que actualmente ya no cuentan con hablantes de nativos. Sucede que cuando los españoles llegaron, y eso está también relatado en las crónicas, se hablaban ciertas lenguas que en la actualidad ya no se hablan, ¿no? O sea, haciendo una revisión, ¿no es cierto?, histórico-lingüística, hay lenguas que ya dejaron de hablarse. Entonces aquí me dice que tengo que marcar la relación en la que solamente hay lenguas extintas, lenguas que dejaron de hablarse, ya no cuentan con hablantes nativos. Es decir, de repente en esa cultura, de esa cultura siguen, o sea, la población sigue estando viva, los descendientes, pero ya la nueva generación no habla el idioma. No significa que todos los hablantes, o sea, no necesariamente significa que se han muerto, ¿no? Y desapareció la lengua. Significa que la nueva generación ha dejado de
de hablar el idioma, la nueva generación. Los más ancianos hablan. De repente por ahí el último hablante falleció, puede ser, ¿ya? Pero lengua muerta o lengua extinta se refiere a que ya no, esa lengua ya no se usa de manera natural para los intercambios comunicativos, ¿ya? Ya no se usa. Puede que esté presente como lengua de estudio, ¿no? Por ejemplo, el mochica. La lengua mochica se extinguió hace mucho tiempo, ¿no? Pero como parte de fortalecimiento de la identidad de la costa norte, mochica se enseñaba como segunda lengua, ¿ya? Se enseñaba, o sea, los chicos cuya lengua nativa es el castellano peruano, a los chicos de la costa norte se les empezó a enseñar mochica, una lengua que ya se dejó hablar pues hace muchos años, cientos de años. Por eso aquí dice que el mochica se encuentra en proceso de revitalización, ¿ya? Revitalización. Pero está extinta, pues, ¿no? Otra lengua conocida, a ver, por ejemplo, aquí hay un territorio, ¿no es así?, en la selva norte que se llama Bagua. Y tenía su idioma, ¿ya? A ver, Chachapoya también, ¿no? Chachapoya queda como topónimo, pero ese topónimo, ese lugar, Chachapoya, era un territorio, era un lugar donde existían hablantes de esa lengua, la lengua que llevaba el mismo nombre, Chachapoya, ¿ya? Otros le dicen la lengua chacha, ¿no? Otra lengua, por ejemplo aquí, el cuye, ¿no? El cuye o cuyi, también. Una lengua andina, por ejemplo, ¿dónde está? El puquina, ¿no? El puquina, aquí está, la lengua puquina. El puquina, junto con el quechua, fueron lenguas generales del Perú. ¿Ya? Fueron lenguas generales del Perú. En la época, pues, del imperio inca. ¿Ya? La lengua de la costa norte, ¿cuál es? El quignán, ¿no? Es una lengua de la costa norte junto con el mochica. Por aquí debe estar la lengua sechura, ¿verdad? ¿Dónde está? Ahí está. En Sechura, Piura, también se hablaba la lengua sechura. En Tumbes y parte de Piura también se hablaba el tayán, costa norte, tayán. Ahí está. ¿Ya? Son algunas lenguas extintas, ¿no? De la lista, pues, de 37 lenguas. El Ministerio de Cultura registra 37 lenguas extintas. De hecho que hay más, ¿no? Hay que investigar. Muy bien. Las lenguas extintas son mochica, el cuye y el puquina. ¿Ya? Al respecto, si es que hay alguna pregunta, a ver, en el chat veo que han escrito algo. Estamos en la pregunta 2. Voy a marcar la clave, ¿ya? Entonces ahí en la pregunta 2 la clave es la E. A ver, voy a leer los comentarios, si es que han escrito comentarios. Ah, ya, el listado. No, o sea, siempre hay reglas mnemotécnicas, ¿no? Para poderse aprender, pero al menos hay que asociar las lenguas de repente con los territorios del país, ¿no? O sea, hay lenguas que llevan el nombre de los territorios, o hay lenguas que llevan nombres de culturas, ¿no? Por ejemplo, el muchic o mochica es una lengua hablada por los mochicas, en la costa norte. Sechura o sec es una lengua también hablada en la costa norte, en este caso en Sechura Piura. También el tayán, principalmente en Tumbes, ¿no? Pero también es una lengua de la costa norte, ¿no? Hay que tratar, si es posible, para que se quede, ¿no?, en la memoria un mapa, ¿no? Un mapa y ubicando las lenguas extintas. Es una forma también, ¿no? Hay que buscar estrategias. Muy bien, este es un mapa con las lenguas nativas del Perú. Y, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no?, el jacaru, el cauqui, el aymara y el quechua. ¿Por qué? Jacaru, cauqui, aymara y quechua son lenguas andinas. Obviamente, antes de la llegada de los españoles había más lenguas andinas, ¿no? Pero las que quedaron fueron estas, ¿no? Las otras lenguas son, pues, amazónicas, ¿no? Amazónicas.
Prácticamente, chicos, de la costa norte, en la actualidad, no hay ninguna lengua viva, por así decirlo, ¿no? Solo son lenguas extintas. Entonces, por ejemplo, aquí el ayénica, ayánica, caquinte, son lenguas de la familia arawak o arahuaca, ¿ya? ¿Qué más? El shipibo, el cashibo cacataibo, el marinagua, ishconagua, cachinagua, capanagua, son estas lenguas pertenecen a la familia Pano, ¿ya? Por ahí tenemos, por ejemplo, hay lenguas como, donde están de la familia Aguajún, ¿no? ¿Qué lenguas? Perdón, de la familia Jíbaro, disculpen. El aguaruna, ¿no? El aguaruna, luego el achuar, lenguas pues que se hablaban amerindias en el Perú, pero también en el Ecuador, y se hablan en la actualidad, ¿ya? El jaracumbut es una lengua que se habla en la zona de Madre de Dios, es decir, en realidad en la Amazonía, en la parte selva, es el territorio peruano en el que más se hablan más lenguas, ¿no? más lenguas amerindias. Ya saben ustedes que donde predominan son idiomas. Muy bien, dicho esto, habiendo recordado esto, en la pregunta 3 mencionan lo siguiente. En el territorio peruano se hablan lenguas de variadas familias lingüísticas. Elija la opción que muestre únicamente los nombres de lenguas amerindias habladas en este territorio. O sea, qué lenguas amerindias se hablan en el territorio peruano. ¿Ya? El náhuatl se habla ¿dónde? En Centroamérica, ¿no? Quechua se habla en Perú, pero también se habla en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, ¿no es así? Y el cauqui sí es exclusivo, ¿no? Exclusivo de Perú, ¿ya? Entonces aquí la que no encaja es el náhuatl, ¿ya? El náhuatl no se habla en el Perú. A ver, en B, urarina, el huambisa y el jacaru. El urarina es una lengua amazónica, ¿ya? Se habla en Perú. El huambisa es una lengua que junto con el aguajún es una lengua de la familia jíbaro, ¿no? El jacaru, junto con el cauqui, son lenguas, pues, son lenguas amerindias andinas. Entonces, esta es la que hasta ahorita, perdón, la que hasta ahorita cumple es la B. El omagua se habla en la selva, el guaraní también. El mapuche, ¿dónde se habla? En Chile, ¿no es así? Familia Mapungún. Ya, mapuche no se habla en el Perú. En la D, igualito, el mapuche no se habla en el Perú. Aymara y quechua sí se habla. El orejón se habla en el Perú, es una lengua que está, me parece que ya está en peligro de extinción, ¿no? El taíno, el aymara, el taíno no es del Perú. El taíno es una lengua del Caribe, ya, caribeña. El aymara sí. Por lo tanto aquí taíno no. Entonces la respuesta pues es la B de bebé. Esas son las lenguas originarias vigentes en el país. Y la respuesta es la B de bebé. Urarina, huambisa y jacaru. ¿Ya? 3 B de bebé. Seguimos. 3 B de bebé. Ahora pasamos a la pregunta 4. Ahí está la pregunta 4. Antes de avanzar la 4, voy a ver si es que han escrito algo en el chat. A ver. No, todavía no han escrito nada. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué dice? Teniendo en cuenta que actualmente las lenguas amerindias se encuentran distribuidas en las regiones andina y amazónica del Perú,
seleccione la opción en la que aparece respectivamente el nombre de una lengua amazónica y el de una lengua andina. El nombre de una lengua amazónica y el de una lengua andina. ¿Ya? Bueno, ya en el anterior gráfico hemos visto, pues, ¿no? Lenguas andinas son Jakaru, Cauqui, Quechua y Aymara, y las demás, Asheninka, Madija, Cucama, Cucamiria, Matzés, Machiguenga, Munichi, el Muñani, Matziguenca, no Matziguenca, Ocaina, Omagua, el Resígaro, el Secoya, el Xaranagua, el Xau, el Shipibo, el Chiwilu, el Taushiro, el Ticuna, ¿no? Algunas que ya están en peligro de extinción son lenguas amazónicas. Entonces, en la pregunta 4, a ver, vamos a ver. Para recordar algunas lenguas, variedades del quechua, son 5 quechuas hablados en el Perú, y son 3 familias andinas Aru. A ver, Ticuna, en primer lugar me dicen que primero, tiene que ser respectivamente, primero la lengua amazónica y luego la lengua andina. ¿Por qué me indican respectivamente? ¿Ya? Entonces, respectivamente, la primera tiene que ser amazónica. Ticuna es amazónica. El guaraní es amazónica. El jacaru no. Por orden no es amazónica. El arabela sí es amazónica. El quechua no. Primero tiene que ser amazónica. Y luego andina. ¿Ya? Siguiente. A ver con esta naranja. El secoya, ¿es lengua andina? No, el secoya es amazónica. Entonces, descartado por el orden. El cauqui, ¿es andina? Sí es andina. El aymara, ¿es andina? Sí es andina. El aymara, se repite el aymara, ¿no? Ya, primero una amazónica y luego andina. Ya. Entonces aquí disculpen, el guaraní es una lengua, no es peruana, ¿no? El guaraní no es peruana y no es amazónica. Ya, ahora sí. El cauqui sí es andina. La D, el aymara sí es andina. La E, el mochica es lengua, bueno, lengua muerta, lengua extinta de la costa. Entonces la clave, ¿cuál sería? La D. Arabela amazónica y en segundo orden el aymara andina, ¿ya? Y son peruanas, ¿no? ¿Ya? Zona del Perú. Muy bien. Seguimos. Pregunta 5. ¿Qué dice en la pregunta 5? La lengua quechua. La lengua quechua en nuestro país es hablada como primera lengua por más de 3 millones, no, perdón, claro, más de 3 millones de personas, según el censo del 2017. Esta lengua quechua, dice, pertenece a la familia lingüística amerindia del mismo nombre. Asimismo, es una lengua andina que se emplea en muchos países de América del Sur. Identifique la alternativa que incluye los nombres de otros países donde se habla dicha lengua. En este mapa, ustedes pueden observar, ¿sí?, los colores verde, ¿no? Los matices de verde, de celeste y de anaranjado, todos son quechua. La única diferencia es que son variedades de quechua, ¿ya? O son las lenguas quechua pertenecientes a la familia quechua. Entonces, fíjense que aquí, si pueden apreciar, en Perú, al norte, en su límite, ¿no?, con Ecuador, ahí Ecuador se habla también quechua, fíjense, bastante quechua ahí en Ecuador. Por la sombra podremos decir que la mitad del país, ¿no?, aparentemente. Pero hay una porción pequeña, si la pueden apreciar, ahí en Colombia. En Colombia también se habla quechua. Ahí está la porción graficada. También, aparte del Perú, si bien es cierto, la mayor parte de la población quechua está pues en el centro y en el sur, fíjate que en la selva quechua, aquí, ¿no?, los afluentes del río Napa,
Napo, del río Tigre, el río Pastaza, o sea, la quechua. Pero también en esta zona, que es selva, en Tarapoto también se habla la quechua, ¿no? El quechua de Lamas. En cierto territorio, no es en todo Tarapoto. Fíjense aquí, al lado al este, al sureste, tenemos aquí a Perú con Brasil, ¿no es así? En este cachito también hay quechua. ¿Qué más? En Perú con Bolivia también hay quechua. En la zona de frontera, pero también aquí, ¿no? En la parte sur de Bolivia. Y ese quechua de la parte sur de Bolivia colinda también, ¿no es cierto?, con Chile, una parte de Chile y una parte de Argentina. Y aquí también en el centro también hay quechua. Entonces, quechua se habla en Brasil y Chile, eso es cierto, eso es correcto. Quechua se habla en Paraguay y Ecuador. En Ecuador sí, en Paraguay no hemos visto en el mapa. O sea, en Paraguay no. ¿Ya? En Venezuela no está registrado. En Bolivia sí. En Colombia sí, en Argentina sí. O sea, lugares donde, según el mapa, está registrado hablantes de quechua, es en Brasil y Chile. Ahí está. Brasil y Chile, y Colombia y Argentina. ¿Ya? Ahí se habla quechua. Por lo tanto, la respuesta es E de elefante. Es 1 y 4. ¿Ya? Esa es la respuesta a la pregunta 5, perdón. Ahora vamos a la pregunta 6. Si es que alguien tiene prioridad en que le responda su pregunta, ya sabe que puede utilizar el chat. ¿Ya? Después de cada pregunta estoy revisando el chat. Ya, muy bien. Seguimos. Pregunta 5. El team se come la batería, ¿no? Pregunta 5. Ahora vamos a la pregunta 6. Estamos en la pregunta 6. A ver, voy a apagar un ratito la cámara. ¿Por qué? Porque la batería se está consumiendo. A ver. Un momentito, por favor, para ir a la siguiente pregunta. Ya. Ahora sí. Vamos a la pregunta que nos está llamando, convocando. La pregunta siguiente. Dice así. El español. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo. Se contabilizan millones de personas en los distritos. Se contabilizan millones de personas en los distintos continentes que la utilizan. ¿Ya? ¿Qué más? Dándole características diferentes según donde se emplee. Considerando ello, marca el enunciado conceptualmente correcto respecto de la lengua española. ¿Ya? Hay que marcar el enunciado conceptualmente correcto, ¿no? Respecto de la variedad dialectal, ¿no? O respecto, perdón, del español. Muy bien. Primera afirmación. Dice, en Asia no se hablan dialectos de esa lengua. ¿Será cierto eso? En Asia no se hablan dialectos del español. Recuerden que Asia no tan solo es la India, no tan solo es Japón, China, ¿no? Asia también implica Turquía, Marruecos, ¿no es así? Asia, disculpen, Asia implica, Turquía, implica por ahí Irak, implica Israel, ¿no? También implica eso. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la información desarrollada en su clase? Información desarrollada en su clase. Dice que en Filipinas, en Turquía y en Israel se hablan dialectos del español.
Ahora, ¿por qué Israel, no? Recuerden que durante la época de los reinos, allí en España, antes de los reinos, perdón, eh, habitaban judíos en la península ibérica y se hicieron de riquezas, de negocios. Pero cuando se implementó la Inquisición, los judíos fueron perseguidos. Entonces los judíos que ya tenían una vida hecha ahí en España, en la península ibérica, esos judíos fueron expulsados. Algunos, para sobrevivir, para quedarse, esos judíos tuvieron que negar su fe, ¿ya? Entonces, esos judíos que fueron expulsados, que huyeron, porque eran perseguidos por la Inquisición, pues llevaron pues el español, ¿a dónde? A Israel. Recuerden que cuando le dieron un territorio, ya lo declararon como un país, ¿no es cierto? La ONU lo reconoció, regresaron israelíes de diferentes países, regresaron, ¿ya? Entonces esos israelíes llevaron también, o sea, en diferentes momentos, migraciones no, o sea, el retorno, ¿no? En diferentes momentos las personas que regresaron a Israel llevaron pues el español, ¿ya? Eh, entonces, en Israel se hablan dialectos del español, pero no es no es lengua oficial, por si acaso, no tiene ese rango. En Turquía también se habla dialectos del español. ¿Por qué? Porque a través de la historia ustedes se van a percatar, se van a dar cuenta de que Turquía también, este imperio otomano también fue, ¿no? Fue ocupado también por israelíes, ¿no? Y por gente de diferentes culturas y religiones también. El imperio otomano todavía permitía que se conserve el idioma y la religión, ¿ya? Entonces, también ahí en Turquía también hay hablantes, pues, ¿de qué? De español, de algún dialecto del español. Y en Filipinas el español incluso era lengua oficial, o sea, era idioma en Filipinas, hasta que lo quitaron, pero igual la población habla español. ¿Qué más? A ver, la alternativa B. El español es una lengua oficial en América del Sur. O sea, el español es idioma en América del Sur. Para hacer esa afirmación, nosotros tenemos que, o sea, si nos dicen que es oficial en América del Sur, sabemos que América del Sur implica varios países, ¿no es así? Entonces, esa afirmación de B implica que es oficial en toda América del Sur. Nosotros sabemos que así como Brasil, existen otros países donde el español no se habla, ¿no es así? Y además de que no se habla, el español mucho menos es lengua oficial. Entonces, en Brasil por ahí puede haber hablantes porque sí hay migrantes, pero no es lengua oficial. En las Guyanas tampoco es lengua oficial el español, ya por si acaso. En la C dice que el español se formó a partir del sermo cultus, o sea, el latín culto. Bueno, ustedes han revisado con su profesor o su profesora que el español, que es una lengua que surgió a partir de la evolución del latín, ese español no procede del latín culto, ya que el latín culto era reservado para ciertas actividades, para ciertos eventos protocolares. El latín que se difundió, que entró en contacto con los pueblos que fueron conquistados, que fueron invadidos por Roma, fue el latín vulgar, al cual se le llamaba en términos latinos,
sermo vulgaris, sermo rusticus, sermo proletarius, sermo plebeius, ¿ya? La D dice que el español carece de préstamos lingüísticos del francés. A los préstamos lingüísticos del francés se les llama galicismo, ¿ya? A los préstamos del inglés se les llama anglicismos. Entonces, ¿qué podemos decir de esos préstamos? Podemos decir que sí existen. En el español existen préstamos de otros idiomas, inclusive existen préstamos de lenguas derivadas del latín. Es decir, en el español hay préstamos del italiano, hay préstamos del francés, hay préstamos del portugués, hay préstamos de catalán, ¿no? O sea, hay préstamos, ¿ya? Pero no son los únicos, ¿no? También hay préstamos de lenguas amerindias, hay préstamos de lenguas prelatinas, ¿ya? Entonces, la afirmación D no es cierta, ya que en el español existe, pues, la palabra, por ejemplo, a ver, la palabra élite, ¿no es así? Élite, que se ha castellanizado a élite. La palabra debut también existe en el español, ¿no? Es un galicismo. La palabra kermés, la palabra verbena, son pues préstamos, ¿no? Del español. La palabra bouquet, la palabra carnet, que se ha castellanizado a carnet también. La palabra garaje, que viene del francés garage, también. ¿Qué otras palabras? Parquet, ha dado origen a parquet, también es del francés, ¿no? Son galicismos, ¿ya? Se le llama galicismo porque el grupo, ¿no? Los grupos que hablaban francés se denominaban galos. Los galos utilizaban, ¿no? ese idioma, esa lengua. Por eso se llama los préstamos de ese idioma, a ese léxico se le llama galicismos. Muy bien, la E. Dice que el español se habla en Guinea Ecuatorial, en África, ¿sí? En África hay una pequeña isla, ¿ya? En África hay una pequeña isla, me parece. Ahorita vamos a buscarlo. Y esa pequeña isla se llama Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial el español o sea, Guinea Ecuatorial ha sido una colonia de España, pero alrededor de los años 50 Guinea Ecuatorial se independizó, ¿no? Y la cuestión es que en Guinea Ecuatorial queda el español, ¿ya? Es la lengua, es hablada ahí en ese país. ¿De qué íbamos a investigar? Ya me olvidé. Ya continuamos entonces. Iba a averiguar sobre... Guinea, pero vamos a ver aquí. Si era una isla Guinea Ecuatorial, ¿no? A ver, ya, no. A ver, aquí la ubicación, me dicen que Guinea Ecuatorial ya está en el centro de África. Sí, está ubicado en una isla, dice. Ubicada en la isla Bioko. Entonces, si es una isla, entonces. Ya. A ver. Un momentito, más datos sobre Guinea Ecuatorial. ¿Qué podemos decir de Guinea Ecuatorial? Ya, dice que el nombre que adoptó Guinea Ecuatorial tras obtener su independencia de España procede del nombre que recibía en el año 63, cuando obtuvo un régimen de autonomía por parte de España, con la denominación Guinea Ecuatorial. El primer término se debe al hecho de estar ubicado en el Golfo de Guinea, y el segundo, ecuatorial, hace referencia a su proximidad al Ecuador, ¿no? A esa línea imaginaria. A ver, ¿qué más? Si está en centro de África. A ver, vamos a ver aquí. ¿Algo más de Guinea?
Vamos a ver aquí en imágenes para tener. Ahí está. Bioko, sí es una isla. Guinea Ecuatorial es una isla. Es una islita. Sí es una isla, jóvenes. Muy bien. Ya, parecía que no se visualizaba bien el mapa. Seguimos. Esta es la pregunta 6. Pregunta 7. Entonces en la 6 la respuesta es elefante. ¿Ya? 6, elefante. Vamos a la 7. Un momentito, por favor. Quiero hacer correr esta. Ahora sí. En la 6 era el elefante. En la 5 era la... También E, ¿no? 5 y 6 es la E. Muy bien. Vamos a la 7. Y la 4. Vamos a la 7. Pregunta 7. Cuando los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo III a.C., esta estaba habitada por diversos pueblos, quienes empleaban diferentes lenguas, las cuales son llamadas prelatinas o prerrománicas. Considerando lo afirmado, indique la alternativa en la que aparecen nombres de dichas lenguas. Muy bien, aquí nos dan un dato que los romanos llegaron a la península ibérica en el siglo III a.C. ¿Ya? Claro, ya cuando se consolidaron como imperio, ¿no? ¿Qué sucedía en este territorio? Lo que sucedía era lo siguiente. Si ustedes pueden visualizar las imágenes, en la península ibérica, en la parte norte, por así decirlo, ¿no? Se hablaba pues una lengua, ¿no es así? Quiero agrandar la vista porque no veo nada. Yo. Un momentito, por favor. Claro, yo sí no veo. Necesito agrandar la vista para poderles indicar cuál es ese país. Pero ustedes sí van a ver las letras. Lo que pasa es que tengo vista de moderador y no puedo visualizar yo lo que dice ahí. Muy bien, pero ahora yo lo tengo ya. Entonces ustedes en esa diapositiva de la pregunta 7 están viendo ustedes justamente ya, al norte está en la frontera entre España y Francia. Entre España y Francia se encuentra el País Vasco, ¿ya? Actualmente, así lo llaman los habitantes, y ahí se habla el euskera, ¿ya? Euskera. La lengua de los vascos. La lengua de los vascos no es derivada del latín. Es una lengua prelatina. Existía ahí y en la actualidad existe, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué vamos a decir? Vasco sí. ¿Qué otra lengua prelatina? Por ejemplo, aquí el íbero también es una lengua antigua, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, perdón, de los romanos, el íbero también se hablaba. Fíjense, en toda esa franja, y esa zona de íberos fue ocupada después de que cayó el imperio romano, después de que los bárbaros también ocuparan la península ibérica y después de que expulsaran a los árabes, los moros, en esa zona de color lila, donde están los íberos, ahí pues el castellano adquirió ciertas particularidades, ¿no? Y de esa zona fue que vino pues el castellano, ¿no? El castellano de Andalucía es el que vino al Perú, por si acaso. Muy bien, entonces el íbero, ¿dónde está el íbero? El íbero también es una lengua prelatina.
Junto con el íbero también hay otra lengua, a ver, voy a leer aquí, no veo, a ver, el nombre. El celta más el íbero, el celtíbero, ¿ya? Los celtas se unieron a los íberos, ¿sí? Y formaron el celtíbero, o sea, celta e íbero, ¿ya? Entonces aquí también el celta fue prelatina, ¿ya? ¿Dónde hay celta por aquí? Solamente ahí. ¿Qué más? Tartesio al sur. El tartesio. El tartesio también es una lengua prelatina. Tartesio también aquí está, ¿no? A ver, tartesio. ¿Hay por acá? Ya. ¿Qué más? A ver, al lado, lo de verde. Es el lusitano. Ahí está. El lusitano, ahí está el lusitano. Esto es para cerca, o sea, el tartesio y el lusitano prácticamente en lo que sería pues España y Portugal, ¿no? Más claro, España y Portugal. Ya está, tartesio, lusitano. Muy bien, tartesio y lusitano. ¿Qué más? Pero aquí también, no está en el mapa, no está, pero sí se sabe que llegaron también los griegos. Ustedes saben que antes de que Roma fuese un imperio, Grecia, ¿no? Los griegos también ocuparon la península ibérica. Y también los comerciantes del Mediterráneo eran los fenicios. O sea, aquí también vinieron quienes, fenicios, aquí está, fenicios, el círculo, y también los griegos. ¿Dónde están mis griegos? ¿De qué color son? Aquí no están, bueno, vamos a escribir, también los griegos. Ya, griegos, todos son prelatina. Griegos, ¿ya? Muy bien. Profesora, el catalán no es prelatina, el catalán es una lengua romance, ¿ya? Catalán es una lengua romance. Entonces vamos a escribirle, a ver aquí, con verde. A ver. El catalán es una lengua romance. R. Otra lengua romance, el que se habla en Provenza. El provenzal. Lengua romance. El gallego, también lengua romance. Provenzal. Acá unos dicen que gallego no, no es lengua, que es dialecto. Hay esa pugna ahí en España, ¿no? Para el gallego, el valenciano también. A ver, el sardo que se habla en la isla de Creta también es romance, por si acaso. Romance, la R de romance. El portugués también es romance. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos en la pregunta 7, identificando. Ah, sí, escríbeme la pregunta y yo termino la 7 y voy a tu pregunta. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos lenguas romances, las que tienen un checkcito. ¿Cuáles son? El tartesio, el íbero, el celta, lenguas prelatinas o prerromanas o prerrománicas. El púnico fenicio es prelatina. El germano no es lengua prelatina ni latina. El germano es, o sea, los germanos llegaron a la península ibérica después. Los germanos llegaron después de los romanos, por si acaso, ¿ya? Por eso no es romance ni prelatina. Ellos llegaron después. El inglés, no llegaron ningún angloparlante, no hay datos de los angloparlantes ahí en la península ibérica. No son ni el inglés ni el ¿no? O sea, lo que se está pidiendo no son. El árabe llegó después, al igual que, ¿no? Si por ahí algún germano.
El árabe llegó después. Siglo VII, siglo VIII. El griego sí es pre... prelatina. El griego, lengua prelatina. Y entonces la respuesta sería la D de dedo. Muy bien, ahí la pregunta ibas a escribir. Hay una pregunta ahí, a ver, muy bien. ¿Qué tal? Sí, adelante, te escucho. La puedes escribir o la puedes utilizar el audio para la pregunta que vas a hacer. ¿Ya? Brenda. Sí, te escucho. Sí, mi sola consulta. Hay una diferencia entre prelatinas y prerrománicas, ¿verdad? No, las prelatinas y prerrománicas son sinónimos. Prelatina O sea, se es dice... lo mismo. Sí. Es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que yo había buscado las lenguas prelatinas y luego las lenguas que eran romances, creo. Ya. Entonces, me apareció en los listados el sardo en los dos, en las prelatinas y en las romances también. Ya. ¿Qué más? ¿Solamente eso? El sardo y el provenzal, creo también. Ya. El sardo y provenzal son lenguas derivadas del latín. A las derivadas del latín se les llama lenguas latinas, lenguas romance. Aunque algunos le llaman en realidad neolatinas, le llaman, ¿no? Lenguas romances, románicas. Pero no Justamente, son no son pre. no, son, aquí el nombre de pre se refiere a lenguas que existieron antes de que llegue el latín a la península ibérica. El sardo y la otra lengua que tú me dijiste, el provenzal, son lenguas como resultado de la evolución del latín en la península ibérica. Cuando el latín llega a la península ibérica y a esos territorios, evoluciona, y una de las lenguas hija, por así decirlo, del latín es el sardo y otra es el provenzal. Y justamente hay una pregunta aquí con un mapa de ubicación de esas lenguas. Aquí está. Ya. Esa es en la pregunta 8. En la pregunta 8, por ejemplo, nos dicen lo siguiente. Considerando que el latín fue la lengua empleada durante el Imperio Romano y que después se extendió a otras zonas de Europa, creando nuevas lenguas llamadas romances o neolatinas, ¿no? Son lenguas derivadas del latín, elija la opción en la que se presentan solo los nombres de lenguas de la clase mencionada. Por ejemplo, si bien es cierto, sabemos que Roma llega a la península ibérica, inclusive llega a África, avanza, ¿no? A parte de Europa, ¿no? A otros territorios. Entonces, el latín, en contacto con las lenguas que se hablaban en la península ibérica, forma lo que estamos viendo aquí, el portugués y el gallego. El latín, en contacto con otras lenguas, forma pues lo que sería el castellano. Castellano ya sabes que es por Castilla, y español es porque estratégicamente era el nombre que se le asignó porque se hablaba en toda lo que es España, el territorio España, ¿no? Que actualmente conocemos como España. Pero también se formaron otras lenguas, y aquí está el catalán, el valenciano, dice ahí, el catalán, el valenciano, a ver, déjame ver, el catalán, el valenciano y el balear. Ahora, con respecto al valenciano, hay discusión entre los estudiosos. ¿Por qué? Algunos dicen, y son lingüistas, algunos dicen que el valenciano no es un dialecto, que el valenciano es una lengua romance. Entonces ahí, inclusive la Real Academia, entidades, están indicando que es una lengua, ¿no? Pero antes se decía que era un dialecto, por eso no era contabilizado, pero valenciano, o sea, existe, ¿ya? Además, otras lenguas romance que sí están en la lista, ¿no? Oficiales, o sea, las clásicas consideradas como romance, el provenzal, por ejemplo, que se habla en este territorio, provenzal.
además del provenzal, no es parte de el provenzal es parte pues de lo que es Francia, ¿no? También el franco provenzal, ahí está el francés. Junto con el provenzal está el francés. Después del francés también está el italiano, ¿no? Aquí está. Por acá tenemos, aparte del francés, el provenzal, tenemos el italiano, otra lengua romance. Aparte del italiano, aquí está el sardo, en una isla, ¿no? La isla de Creta, también es lengua romance. Otra lengua romance, ¿cuál es? Por aquí, en Suiza, ¿no? En Suiza está esta lengua, a ver, vamos a ver, no veo el nombre, es el reto-romano. El reto-romano que se habla en Suiza principalmente. ¿Qué otra lengua romance, hija del latín? El rumano, que está un poco más alejado, pero ahí está. Esas son lenguas latinas, neolatinas, romance, ¿no? En realidad se le llama neolatina, romance, o también dicen románica. Entonces, el sardo, el portugués provenzal, son lenguas romance. Son lenguas romance. El catalán, el romanche y el italiano también son lenguas romance, ¿ya? Romanche también. Me parece que el retorromano se le conoce como romanche, ¿ya? Hay que buscar más ahí. El gallego, el rumano, ¿sí? El tartesio no. El tartesio es una lengua tartesio es una lengua prelatina. O sea que se hablaba en la península antes de que lleguen los romanos con el latín. El celta es una lengua prelatina, se hablaba antes. El púnico fenicio también se hablaba antes, púnico fenicio. El vasco se hablaba antes y se habla hasta la actualidad, ¿ya? Ese vasco, ¿qué cosa es? Entonces las correctas son la 1 y la 2, ¿no? Justamente aquí está las lenguas romances y de dónde se hablan. Y aquí la clave es la alternativa B, oración 1 y 2. Por ejemplo, aquí me dice que el rumano, en esta información, el rumano se habla en Rumanía, ¿no? Ahí está Rumanía. El reto romano se habla en lo que es el cantón de los Grisones, ¿no? Eso es en Suiza, por si acaso, Suiza. El italiano se habla en Italia, pero también en parte de Suiza. El sardo se habla en la isla de Creta, la capital de Creta es Cerdeña, ahí está. El francés se habla en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Mónaco, en Canadá. Recuerda que Francia tuvo también sus colonias, ¿no? Así como España. El castellano se habla en España, se habla en Sudamérica, también se habla en Asia, ¿no? Hemos visto también ahí en Turquía, en Israel, en esta lengua que fue oficial, en este país que fue oficial, no recuerdo el nombrecito, en este otro país, a ver un momentito. ¿Cuál era el nombre? Filipinas, en Filipinas también se hablaba. A ver, el catalán se habla en España, en Cataluña, ¿no? Y también en Valencia, y también en los Balcanes, dice ahí, vamos a ver. El catalán se habla en Cataluña, en Valencia y en las Baleares, dice ahí. El castellano ya lo dijimos, el gallego se habla en Galicia, el portugués se habla en Portugal, Brasil, ¿no? Y los que fueron las colonias. El dálmata es una lengua extinta, ¿ya? Eso es en cuanto a lenguas romances, ¿no? Y la diferencia entre las lenguas romances neolatinas y las lenguas prelatinas. Muy bien, con eso agotamos la pregunta. ¿Qué pregunta es? La 8. Entonces hemos resuelto la 8. Estábamos en la 7, ¿no es así? Vamos a retornar a la 7. En la 6 ya habíamos dicho que la respuesta es la E, elefante,
Y en la 7 habíamos dicho que la respuesta es la D de dedo. Voy a anotar ahí. En la 8 dijimos que la respuesta es la B, B de B. Ahora vamos con la pregunta 9. Si tienen alguna pregunta, ya saben, levantan la mano o escriben ahí en el chat. Después de cada pregunta estoy revisando si tienen alguna consulta. Muy bien, pregunta 9. ¿Qué es lo que dice ahí? La lengua española se deriva de la evolución del latín vulgar, ¿ya? Esta es una afirmación, ¿no? Esto ocurrió en Cantabria, en Castilla. Sabemos que ya con sus profesores de curso revisaron que en Burgos, Castilla, surgió el castellano, ¿ya? Y debido a que ese castellano el uso del castellano se había extendido en todo lo que era el territorio conocido antiguamente como Hispania. Por ese motivo fue que los reinos, al unirse, al formar alianzas y poder realizar sus viajes de expedición y poder unir fuerzas para que formen un ejército único y expulsen a los árabes que habían invadido, ¿no? En estas guerras, ¿no? Aprovechando las guerras santas. Entonces, ahí radica, ¿no?, el nombre del castellano, y ese castellano, pues, por cuestiones geopolíticas, por cuestiones estratégicas, pasó de llamarse de castellano a español. Español. El nombre español les daba ese carácter de unidad a esos reinos que habían, pues, se habían, pues, asociado, ¿no? Se habían unido, habían confraternizado. Muy bien. Dice entonces que esto ocurrió en Cantabria, Castilla, y ahora, siglos después, se habla en distintas partes del mundo. Considerando lo señalado, marque la alternativa donde aparecen nombres de lugares que forman parte de la actual área dialectal de esta lengua. ¿Qué lugares forman parte del área dialectal del español? O sea, ¿en qué lugares se hablan dialectos del español? Ustedes saben que en cualquier lugar, o sea, toda lengua que se hable tiene dialectos, ¿ya? A ver, me dan aquí, por ejemplo, Paraguay, Portugal, Dinamarca. Nosotros sabemos que en todo Sudamérica y en América, ¿no es así? Y hasta en Norteamérica se habla español. La parte sur de Norteamérica, principalmente, o sea, una población más numerosa, una población significativa, no se registra como área dialectal, por ejemplo, las Guyanas. En Asia también se habla, o sea, una porción de Asia se habla el español, es zona dialectal, también área dialectal. También se habla en África. En África también se habla, ¿no? Les comentaba en África de Guinea Ecuatorial, que es una isla que fue, pues, colonia de España. En Europa, además de España, se habla en las Islas Canarias, que, bueno, corresponde a España. En Rumanía también se habla español. En Grecia también se habla español, ¿ya? Ahora, en Asia, ¿en qué países se habla español? En Filipinas, recuerden que les dije que Filipinas fue lengua oficial, ¿no? En la actualidad no es oficial, pero igual los hablantes siguen ahí. En Turquía e Israel se habla, hay gente que habla, ¿no? Hay zonas dialectales del español. ¿Qué más? En América, bueno, casi el 90% de la población, de los habitantes hablan. En América del Norte, bueno, en México, ¿no? Centroamérica también se habla, ¿no? En América del Norte, México,
En Estados Unidos, básicamente el sur, ¿no? Nuevo México, Arizona, California, ¿no? En Centroamérica, en Costa Rica, pues es la lengua, el idioma oficial, Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Nicaragua. En Estados Unidos se habla, pero no es la lengua oficial, ¿no es así? Muy bien. Algunas islas o el Caribe, ahí, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, Cuba también se habla, ¿ya? Entonces la respuesta, ¿cuál será en la 9? La respuesta en la 9 es la B, Turquía, la isla de Pascua. ¿Dónde está la isla de Pascua? La isla de Pascua está ¿a quién le pertenece? ¿A qué país le pertenece? Vamos a buscar aquí. La isla de Pascua. Ah, eso está en Chile, ¿no? Al sur de Chile, claro. Donde están esas estatuitas, esas de piedra, ¿no? Esos, ¿cómo llaman? Monolitos. Ya, la isla de Pascua. Eso está cerca pues a Patagonia, ¿no? La Tierra del Fuego. Es una isla que está ubicada en la Polinesia. Su nombre nativo es Rapa Nui. Es famosa por sus sitios arqueológicos, ¿no? Incluidas las 900 estatuillas. ¿Alguna pregunta? Por ahí alguien estaba hablando. Muy bien. Les decía pues entonces que la respuesta en Turquía, en la isla de Pascua, Chile, en Cuba se habla el español. La A, ¿por qué no puede ser? Porque hay un distractor, ¿no? ¿Cuál es el distractor? El distractor es Dinamarca. Y bueno, aquí en Sudamérica no se está contando a quién. No se está contando en América o Sudamérica. A ver, no se está contando pues a Portugal tampoco. ¿Ya? En la C, en Holanda, no sé, no hemos visto ahí Holanda. En Argentina sí, en China no, o sea, no se menciona. Ahora, eso no significa que no haya hablantes de español, o sea, turistas, todo eso, ¿no? Pero la cuestión es que si hay una comunidad, o sea, en un territorio en el que se habla español. Costa Rica, sí. Bélgica, no se ha mencionado todavía, ¿no? No se ha mencionado. En Haití, en una parte de Haití se habla inglés y en la otra parte se habla francés. Español no. En Brasil, ya hemos dicho, ¿no? En Brasil, que no. En la India, no. En Venezuela sí. Entonces, el distractor en la A, ¿cuál es? Portugal y Dinamarca. El distractor, perdón, en la C es Países Bajos, o sea, Holanda y China. El distractor en la D es Bélgica y Haití, y en la E es Brasil y la palabra India. ¿Ya? Muy bien. 9 B de bebé. 10. 10. Vamos a responder la pregunta 10. Antes de responder la pregunta 10, aquí quiero que vean esta diapositiva para poder comprender la respuesta. Ustedes pueden observar que en esa diapositiva hay un dato histórico, ¿no? Respecto de los árabes. Los árabes se quedaron, dice aquí, durante siglos en la península ibérica, básicamente, ¿no? Principalmente en España. Llegaron después de Cristo, en el año 700 más o menos, y se quedaron masivamente hasta fines de 1400, ¿no es así? ¿Qué pasó después? Con las guerras santas y todos estos movimientos, la unificación de los reinos en España se logró expulsar a los árabes. Pero la lengua queda, el idioma queda, las huellas, los rezagos del idioma quedan, ¿ya?
Eso queda. Algunos términos árabes evidencian, reflejan la presencia de un prefijo, ¿no es así? Las palabras del árabe se llaman arabismos. Por ejemplo, aquí tenemos almohada, alfombra, ¿qué más? Albaricoque, ¿qué más? Alquimia, alcachofa, pero no tan solo lo que empieza con al, también albóndiga, ¿qué más? Tenemos zanahoria, azúcar, arroz, algodón, beterraga, creo, ¿no? Beterraga, fideos, ¿no? Fideos, aceite, eso es árabe, arabismo, ajedrez. Así como hay, ahí en en este material se informa sobre los árabes, también nos podemos ir al lado superior derecho, el lado superior derecho, podemos observar que en la Edad Media, ¿quiénes fueron los que vinieron? Llegaron los italianismos, términos del italiano, también quedaron en el español hablado en la actualidad. ¿Qué términos del italiano son los que quedaron? ¿Qué italianismos? Por ejemplo, bueno, por influencia, en este caso ¿de qué? Por influencia de las manifestaciones culturales, ¿no? La escultura, la música, la pintura. Entonces tenemos, por ejemplo, espagueti, ¿no es así? Espagueti, ahí está, un término muy común ahí, espagueti. ¿Ya? Pizza. ¿Qué más? Una variedad de queso, ¿no? Mozzarella. Tenemos ahí términos del italiano. También tenemos aquí, en la parte inferior izquierda, palabras del francés. ¿Cómo se llamaban a las palabras del francés? Se llaman galicismos. A diferencia de las palabras del árabe, llamadas arabismos, las del francés no se llaman francesismos, sino galicismos. Palabras presentes, a ver, conocidas. Champiñón, ¿no? Términos del francés. Champiñón, qué rico en la comida, champiñón. La palabra restaurante. La palabra chofer. Es un galicismo. La palabra hotel. La palabra menú. La palabra raqueta. A ver, vamos a ver qué otras palabras. Galicismos en el español. A ver. La palabra garaje. La palabra ballet. Garaje, ballet. ¿Qué más? Parquet, ¿no? Bueno, en el español es sin la T final, ¿no? Parquet, ballet. Bueno, la ballet queda todavía. Pero sí, parquet todavía queda. Carnet sí, no. Es carnet. ¿Ya? La palabra afiche, la palabra amateur, la palabra beige, el color. ¿Qué color es ese? Beige. Es francés. Me voy al bulevar de Asia, bulevar de los Olivos, bulevar. ¿No? Una calle, ¿no? Una calle, avenida es el bulevar. Me voy a comprar ropa a la boutique. Boutique, galicismo. Bricolaje, ¿no? Esas actividades manuales, ¿no? Bricolaje. Buró, ¿no? La mesita de noche, buró. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras conocidas? A ver. Una parte del automóvil, el capot, ¿no? También capote. Carnet, habíamos dicho, chalet. Champaña, vamos a tomar champaña, ¿no? Champán. Chef. A ver, cofre, la palabra cofre también es francés. Complot, corset, papel crepé, ahí está crepé. El croissant, ¿no? Está de moda el croissant, ¿no? Un croissant de chocolate, croissant de jamón con queso. Ahí está. ¿Qué tal? Croissant es una palabra, también es un galicismo, ¿ya? Debut.
La palabra élite, flete, garaje, son galicismos, palabras del francés. ¿Qué más tenemos por aquí? Germanismos. Germanismo viene de germánico, ¿no? Germano. Los germanos eran, ustedes saben, parte pues de esos grupos, de esas civilizaciones llamadas por los cristianos de esa época, llamados bárbaros, ¿no es así? Les llamaban bárbaros. Los romanos también los llamaban bárbaros, ¿no? ¿Por qué? Porque en comparación, o sea, siempre en comparación con un romano, en comparación con un germano, con un galo, en comparación con un vikingo, los romanos estaban en cierto aspecto, ¿no?, más desarrollados, ¿ya? Entonces aquí los germánicos son los que se conocen pues como los alemanes, ¿no? Entonces el germánico es una lengua, pues una lengua, las lenguas germánicas dieron origen al alemán y también al inglés, por si acaso, ¿eh? Muy bien, a ver, germanismos. Más que nada son términos asociados a la guerra, ¿no es así? Términos asociados a la guerra. ¿Qué términos? A ver. Bigote. Es un germanismo. Guerra. La palabra yelmo. La palabra blanco. La palabra cuarzo, rico. A ver, ¿qué otros germanismos? Ya, vamos a ver. A ver, ¿qué otros germanismos? La palabra agasajar, la palabra bandera, la palabra espía, la palabra orgullo, la palabra guante. ¿Qué otros germanismos? A ver, la palabra acordeón. ¿Qué otros germanismos? La palabra brecha, la palabra... A ver, germanismos. Arpa, guerra. Un momentito, ¿ya? Más germanismos. Un momentito. Estamos buscando germanismos. Aquí está. La palabra tejón. La palabra arpa, guerra, yelmo, dardo, albergue, estribo, falda, guardar, bigote, brindis, espía, sable, níquel, vivencia. Son términos del germánico. Son germanismos. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos también aquí términos del inglés. Los términos del inglés se llaman anglicismos, ¿ya? Una palabra común, picnic, es un anglicismo. ¿Qué otra palabra? Sándwich, la palabra chat, la palabra club, la palabra ticket, la palabra, ¿no? Son anglicismos, ¿no es así? La palabra piercing, la palabra sleeping, la palabra break, son anglicismos. Muy bien, entonces habiendo considerado estos aspectos, creo que ya podríamos contestar, ¿no?, sustentar la pregunta 10, ¿ya? En la pregunta 10 nos dicen que el español ha incorporado palabras de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos como los germanismos, los arabismos, los americanismos. Americanismos son términos de las lenguas nativas, por ejemplo, papa, oyuco, chicle, huracán, hamaca, barbacoa,
cocoa, chocolate, tomate, camote, palabras como llama, cóndor, puma, jaguar, maní, cacahuate, palta, aguacate, son americanismos, ¿ya? Anglicismos, palabras del inglés, ¿no? Más que nada, por lo general, las cuestiones modernas, tecnológicas, ¿no? Está en inglés, mousepad, ¿no? Mousepad, case, son palabras del inglés, ¿ya? Galicismos del francés. Considerando todo esto, dice que marque la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las palabras subrayadas de los enunciados y de la clase de préstamos léxicos. A ver, la palabra naranja es una fruta, ¿no es así? Es del árabe. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La palabra pirca, ¿no? Colocó pircas alrededor de toda la casa. Las pircas son los cercos, ¿no? Cercos o paredes también, ¿ya? Es un término del quechua, o sea, es un americanismo. Pirca o perca también, ¿no? ¿Qué más? El joven músico tocó el arpa. Arpa es una palabra del germanismo, no es un germanismo, arpa. Muy bien, seguimos, otro color, a ver, anaranjado. Tenemos, naranja es un arabismo, perca o pirca es un americanismo, arpa es un germanismo, y boulevard, oui, es un galicismo, ¿no? Término del francés. ¿Cuál sería la clave? 1A, 2D, 3B y 4C. Esa es la clave. Esta es la pregunta 10, si mal no recuerdo, 10. 10 la clave es elefante. ¿Ya? 11. El español hablado en el Perú presenta particularidades que lo diferencian de las otras variedades dialectales. Tomando en cuenta lo mencionado, marque la alternativa que no corresponde. Ah, perdón, la 11 ya la habíamos contestado, ¿no? La 11 es la E. Si bien es cierto, hay otras también que no corresponden con las particularidades del castellano peruano y de la variación del español, la E es dada por clave, ¿ya? Y 12. A ver, vamos con la 12. Un momentito, por favor. En la 12. Ah, creo que sí está. Ya, muy bien. 12. En la pregunta 12 dice el dialecto. El dialecto estándar es una variedad de la lengua que se emplea en contextos formales. Se emplea en contextos formales y sigue las pautas de la gramática normativa. Según esta aseveración, seleccione la alternativa que corresponde a los enunciados estructurados de acuerdo con este dialecto. Muy bien. Sabemos que el estándar es la variedad lingüística que se les enseña en la universidad, en la escuela, en la academia, en centros de instrucción formal. ¿Sí? Ese dialecto estándar es una variedad artificial a la que todos tienen que llegar, ¿para qué? Para comprender, ¿no es cierto? Para comprenderse entre hablantes de diferentes dialectos. Seleccione la alternativa que corresponde a los enunciados correctos, ¿no? De acuerdo al dialecto estándar. Ángelo, debiste prever lo que podía ocurrir. Ángelo, debiste prever lo que podía ocurrir. Aquí, por ejemplo, la palabra prever tiene doble E. Eso es en el habla coloquial, ¿no? De repente, donde hay como una especie de ultracorrección de repente, ¿no? Prever es una palabra que lleva una sola vocal. También el verbo prever, por si acaso, se conjuga igual que el verbo ver, ¿ya? Entonces, ahí hay una corrección, que significa que esta opción no es dialecto estándar, ¿no es así? No es. 2. Me alegro mucho que hayas regresado hoy. Me alegro que hayas regresado. Me alegro
Que hayas regresado. Me alegro que hayas, es un enunciado, es un fragmento que está evidenciando un vicio del lenguaje. Ese vicio del lenguaje se llama dequeísmo, perdón, se llama queísmo. Y el queísmo es el uso o es la secuencia, ¿no es así? La secuencia de el verbo o el sustantivo junto con el complemento que empieza con ¿qué? Cuando obligatoriamente este verbo y este complemento encabezado con ¿qué? Requieren de la presencia de una preposición. Entonces, ¿cómo se corrige me alegro que? Es me alegro de qué, me alegro de eso, me alegro de algo, me alegro de que hayas regresado hoy, ¿ya? Entonces así se corrige este queísmo. Uso incorrecto de un verbo más el conector que. Tiene que haber una preposición, ¿ya? 3. Llegaron el director y dueño de la empresa. Ahora, fíjense que el director y dueño de la empresa, si solamente lleva un artículo, el director y dueño de la empresa, quiere decir que se refiere a una sola persona. Y si el director y dueño de la empresa se refiere a una sola persona, que es directora y que es dueña de la empresa, entonces, si es una persona, el verbo llegaron debe estar en singular, porque quien llega es esa persona. O sea, debe haber concordancia entre el sujeto y el verbo. El núcleo del sujeto, que es director y dueño. ¿Ya? En el caso de que sean dos personas diferentes, o sea, director es una persona y el dueño es otra persona, y los dos llegaron, entonces el verbo debe estar en plural, ¿no? Sea como fuere, en este caso, o escribimos tanto el verbo como los núcleos del sujeto, o sea, o escribimos el verbo, tanto director y dueño, en singular, eso significa que director y dueño tienen un solo artículo, o escribimos todo en plural, llegaron, plural, y director y dueño, como son diferentes personas, cada uno necesita su propio artículo. Eso significa que esta corrección es posible. Llegaron el director, es una persona, y él, el dueño, es otra persona. ¿Ya? En la última dice, su participación satisfizo a la supervisora. En esta oración, el que está en observación es este verbo, satisfizo. La normativa dice que el verbo satisfizo procede del verbo satisfacer, y que el verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer. Por lo tanto, en el presente es yo hago, segunda persona, es tú haces o vos haces, es en el argentino, estamos en el peruano, tú haces, tercera persona singular, él hace, ¿no es cierto? O usted hace también para la segunda persona de respeto. Plural es nosotros hacemos, y así por el estilo. El verbo hacer, en el presente. En el pasado es yo, pasado perfecto simple sería yo hice. Tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, ustedes hicieron, ellos hicieron. Futuro, yo haré, tú harás, él hará. Nosotros haremos, ustedes harán, ellos harán. Por lo tanto, el verbo satisfacer será yo satisfago, tú satisfaces, él satisface, nosotros satisfacemos, ustedes satisfacen, ¿no es cierto? Ellos satisfacen. Futuro, yo satisfaré, yo haré, yo satisfaré. Tú harás, tú satisfarás. Él hará, él satisfará. Nosotros haremos, nosotros satisfaremos. Pasado perfecto simple. Yo hice, yo satisfice. Tú hiciste, tú satisficiste. Él hizo, él satisfizo. ¿Ya? Quiere decir que la opción 4, con el verbo satisfacer, conjugado en tercera persona singular, tiempo pasado, es correcta, ya que el verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer, igual que el verbo hacer. Y esta última opción es correcta, por eso aquí marcamos correcto solamente correcto solamente la D, opción D. Las 4. Bien, esta es
Y ya no hay más preguntas para responder. Solamente quiero revisar si todo está conforme, ya siendo el tiempo ya de corte. A ver, voy a verificar aquí para poder ya retirarme. ¿Ya? Muy bien, a ver qué me dice aquí. Sí, muy bien. Un momento, por favor. A ver. Un momentito, por favor. ¿Qué me dice aquí retirarme? Ah, 4 y 5, creo que 4. Eso termina a las 5. Un momento para las consultas académicas. Ya, entonces hasta esta parte hemos concluido. Simplemente voy a escribir aquí las claves completas, ¿ya? Para que todos las tengan. A ver, aquí vamos a escribir claves. Claves. E, 3B. A ver. Ya está. 1C, 2E, 3B, 4D. Escriban, si tienen consultas antes de que me retire, escriban. ¿Ya? 1C, 2E, 3B, 3B de bebé, 3B de bebé, a 4D de dado, perdón, 4D de dado. 4 de dado, 5E, 6, 6E, 6E y 7, 6E elefante, 7D, E y D, 6E elefante, 7D, B de bebé, 9, B de bebé, 10E, 8 y 9B, 10E, 11E y 12D. ¿Está? Muy bien. Eso es todo y ya estamos, nos vemos la siguiente sesión. ¿Ya? Cualquier consulta, ya saben, escriben nada más. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego, jóvenes. Ya me retiro, procedo a retirarme. Hasta luego.